Hola, hola, bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, Emprendiéndote, un podcast por Blackstone Magazine. Y pues bueno, el día de hoy nos metimos un poco más en este mundo como de la belleza, este mundo tan interesante que pues está en apogeo, o sea, ha ido creciendo y aumentando como cada vez más la gente que se preocupa por su apariencia y demás. Entonces el día de hoy invitamos a Daniela Roca. Ella tiene su propio spa, se llama Vera Spa. Pero bueno, ella nos va a contar un poquito más sobre esto. ¿Cómo estás el día de hoy, Daniela? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy emocionada, un poquito nerviosa, no estoy acostumbrada, pero muy emocionada y muchas gracias por la invitación. Ahorita se nos quitan los... Sí. Tú tranquila. Tú imagina que no hay cámaras, que no hay nada. Una plática solo normal. estamos platicando. Muy bien. Daniela, quiero empezar esta plática como preguntándote si en algún momento de la vida tú emprendiste algo. O sea, no tiene que ser algo como muy elaborado. O sea, me refiero a cuando eras pequeña, cuando tenemos estos primeros roces con el emprendimiento, de que dulcecitos, de que hay quienes vendían tareas y así. No sé, ¿tú pasaste por algo de este primer roce con el emprendimiento? Pues la verdad, así como tal un emprendimiento, no. Yo era como muy penosa para eso, como de vender dulcecitos. Era la compradora número 1, pero nada de vender. Pero lo que sí es que trabajé mucho tiempo en el campamento de mi papá desde niña. Entonces eso siento que me ayudó mucho a desenvolverme con las personas. Pues yo era una niña de 8, 12 años, manejando un grupo de adolescentes de 14 años. Entonces obviamente eso me impulsó mucho como a aprender esta relación con las personas. Y obviamente en el momento no lo sabía, pero creo que me ha llevado ahorita como a tener esta atención al cliente, que para mí es lo más importante cuando tienes un negocio. Sí, a final de cuentas, pues son herramientas que uno ni siquiera se da cuenta que va adquiriendo, pero las adquiere, ¿verdad? Sí. Y tú tenías 8 años y ya a los adultos les decías por acá y por acá. Sí, ¿qué hacer? Vénganse para acá. ¿Y sí te hacían caso? Sí, la verdad es que no sé cómo lo lograba, pero retenía su atención. Pero salía. Sí. Y tu papá atrás diciendo Sí, diciéndome a todos cómo hacerle. Sí, pero ahí estaba. Oye, Dani, ¿y cuándo empezó como entiendo que la mayoría de niñas, pues, empiezan desde chiquitas de que las uñas, de que las cremas, bla, bla, pero a ti ¿cuándo te empezó como ya esta cosquillita de tener algo más profesional? O sea, más, pues sí, como ya entablarlo como un negocio y no tanto como ¿cómo se dice? Un hobby, digamos. Sí, pues fíjate que para empezar, yo nunca fui una niña así como que le interesara mucho este tema, porque yo crecí con 2 hermanos mayores, entonces yo vivía un ambiente muy varonil, sí, era luchitas y todo, pero yo veía a mi mamá que le gustaba mucho como las cremas y hacía su ritual de skincare. Entonces yo desde chiquita como que me emocionaba mucho ver pues ese ritual, y inconscientemente yo creo que fui como adaptándolo a mi vida. Y cuando salí, por ejemplo, de prepa, mi plan era irme de au pair, de niñera, a Estados Unidos. Entonces, como en ese tiempo me metí a trabajar a un spa, pero me metí de recepcionista. Entonces, como que desde ahí empecé a ver todo este ámbito y poco a poco me fueron capacitando para diferentes tratamientos. Y luego ya me salgo de trabajar de ahí y ya no me quise ir de niñera, pero me metí ya a estudiar a la universidad, y me metí a estudiar nada que ver, me metí a ingeniería bioquímica, que no tiene nada que ver, y pues sí, no me gustó, o sea, me salí luego, que igual me enseñó bastante. Y ya de ahí, por ejemplo, fui a Playa del Carmen con unas amigas y ahí empecé a trabajar en un spa ya bien formal, y ahí me empezaron a capacitar para muchos tratamientos. Obviamente también el hecho de estar en otra ciudad, eran muchos extranjeros en Playa del Carmen, entonces aprendí demasiado, o sea, era muy caótico, pero muy padre. Y fue ahí cuando ya regresé a Aguas y fue como que dije, ya, es mi momento. Me toca, sí. Muy bien. Oye, pero además, o sea, me imagino que en Playa del Carmen estabas muy chiquita, ¿no? Sí, ahí tenía 19 años cuando me fui. O sea, tú 18. Ya tenías espíritu libre. Emprendedor, ya tuviste ya cualquier cosa, ya hace luchitas. Sí, y aparte no sabía nada de inglés y allá todos mis pacientes eran extranjeros, entonces era un caos, pero o sea, está increíble porque de verdad tuviste muchos retos, o sea, siento que es muy importante esta cuestión de la que no se habla mucho, de que, o sea, tú empezaste siendo, digamos, recepcionista de un spa, ni siquiera, o sea, te llamaba la atención, pero
pienso que nunca tuviste esa idea de, yo voy a tener mi spa, ¿sabes? Sí, no. Entonces también siento que al hablar de emprendimiento también está padre hablar de esto, de que no, muchas veces no es como lo que tú quieres, o sea, muchas veces dices, voy a vender, no sé, paletas heladas y terminas dando masajes, ¿sabes? Sí, no. Eso está muy interesante. Sí, yo no tenía nada que ver con eso. Ya al abrir tu propio lugar, tu spa, ya regresaste, ya viajaste y además, ¿cuáles fueron, no sé si recuerdes, cuáles fueron uno de los más grandes retos o dificultades y cómo lo superaste? Yo creo que uno de los retos más grandes fue mi edad, porque cuando abrí la primera sucursal tenía 20 o no sé si ya había cumplido los 21, entonces desde el hecho de ir a buscar un local, de ir, pues sí, ya algo más formal, obviamente los renteros me veían como de, ay, claro que no. Y ya, pues una vez, por ejemplo, que ya tuve mi lugar, el ganarte la confianza de los clientes, porque es un ámbito donde las personas buscan mucha seguridad y obviamente profesionalismo, entonces pues ven a una niña, bueno, ya no niña, pero de 20 años, chiquita, ajá, y obviamente pues los nervios de vas empezando, entonces sí te ven como pues dudosos si confían o no, entonces yo creo que uno de esos retos fue como el ganarte la confianza, que poco a poco lo vas adquiriendo con toda la experiencia, pero sí, fue uno de los retos más fuertes. ¿Y consideras que tenías alguna técnica o ahorita ya pensando, o sea, en pasado, alguna técnica para empezar a ganarte esa confianza o solo era como lo que yo creo que tiene mucho que ver con lo que te comentaba de que trabajé en el campamento? Siento que siempre he sido una persona como muy social, entonces yo creo que les llegué más por el lado de la amabilidad, como de sentir confianza de cómo me veían, de cómo me expresaba, entonces me fui más como por ese lado de pues sí, de cómo los trataba, de la atención al cliente. Ok, y entonces tú creando la confianza con el cliente, ¿cómo, creo que esto es algo que le interesa a la gente también que emprende, cómo logras mantener esos clientes? Pues creo que es la constancia, obviamente el que ellos vayan, que les gusta, que se sienten seguros, es algo que los va a hacer regresar y sobre todo la atención al cliente para mí es lo más importante, obviamente que el tratamiento tenga los resultados que esperamos, que el lugar sea limpio, muchos factores, pero sobre todo creo que el que tú te sientas cómodo en un lugar te hace regresar y por ejemplo cuando terminan los tratamientos yo me aseguro de mandarles mensaje después de si se sintieron bien, si el tratamiento fue bueno, o sea, llevar también como un post-tratamiento. Como un seguimiento. Ajá, para que ellos también se sientan como incluidos, o sea, que no solamente es, un cliente más, sino pues que cada uno tiene su atención personalizada y porque es algo que realmente a mí me gusta mucho, como el mantener ese contacto con los clientes. Sí, eso te preguntaba porque precisamente luego pasa eso, de que vas a cualquier negocio y es como, bueno, ya te atendí, adiós. Sí, bye. Y también creo que es muy importante, o sea, esto de crear esta comunidad de... ¿Sabes? De que, pues, no sé, de alguna forma yo ya fui, ya me atendiste y precisamente estos detallitos de atención al cliente de qué te pareció, bla, 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 de estar incluso de estar en contacto, pues puede servir para que yo diga a mi hermana, oye, ve porque ella me trata muy bien, o no sé, ¿sabes? Muy bien, muy buena técnica. Muchas gracias. ¿Tú crees qué habilidades, ya con lo que llevas, creo que me dijiste que llevas 1 año y medio ya con el spa? Ajá. ¿Tú qué habilidades crees que pueda tener o que sean necesarias para que alguien pueda dedicarse a lo mismo que tú? O sea, para que alguien pueda abrir su lugar o para que alguien incluso no abra su lugar, pero trabaje pues haciendo faciales o en estas cosas cosmetológicas. Pues yo creo que la constancia y dedicación sobre todo. El tema de emprender es algo muy complicado y a veces pensamos que de la noche a la mañana vamos a tener todo lo que queremos y la verdad es que no, es muy complicado, hay sub y bajas muy fuertes, a veces hay más bajas que subir. Pero sí, sobre todo la constancia, el que no te rindas en cualquier obstáculo que vayas a tener y sobre todo la dedicación porque el tema del cuidado personal es algo que pues se está actualizando constantemente, entonces todo el tiempo tenemos que estar en capacitaciones, hay muchos certificados que tenemos que tener para poder hacer los tratamientos que realizamos, entonces sobre todo la dedicación al estudio porque es algo que nunca se va a terminar y pues la constancia. Sí, porque también, o sea, esto que decías de las certificaciones, no sé,
pero me imagino que hay como algo que las van a revisar, ¿no? O sea, en el negocio, de que no sé si sea salubridad o no sé. Sí, de hecho, nosotros tenemos que tener una certificación de cosmetología. Uh-huh. Ya después de la cosmetología puedes hacer diversos diplomados, pues depende en lo que te quieras especializar, pero sí es muy importante que tengas con qué avalar que sabes lo que estás haciendo, porque pues sí, sino como demuestras. Sí, luego hay muchos patitos que dicen, le sé, y te queman toda la cara. Sí, no, entonces sí es muy importante tener los cuidados y obviamente pues el aprendizaje, porque no es un juego, realmente estás trabajando con el órgano de una persona que es la piel, entonces sí. Y es la que más se ve, que sí, es lo peor. Y sobre todo están confiando en ti y van contigo para ayudarles a mejorar, y si no, pues no, o sea. Y por ejemplo, algo que nos viene mucho a la mente cuando queremos emprender algo, o algo que es muy difícil, siento yo, de establecer, son los costos. O sea, ¿tú cómo le hiciste? Me queda claro que trabajaste en varios spas y así, pero ¿aplicaste como alguna, no sé, alguna técnica para poder sacar tus costos y que fueran pues rentables, para que te ayudaran a ti, pues me imagino, con renta y tu sueldo y demás, y al mismo tiempo pues que no se les hicieran como tan elevados o tan baratos a la gente? Pues si te soy sincera, al principio no tenía nada de administración, nada de eso. Yo me basaba más en los costos y, bueno, los precios que tenían aquí en Aguascalientes, porque cuando trabajé en playa eran precios muy elevados a comparación de acá en Aguas. Y me basé más en los spas que trabajé, en cómo se manejaba más o menos lo de los precios, pero hasta apenas hace unos meses que ya en mi carrera estoy llevando administración, sí ya empecé a ver lo de los costos fijos, los costos variables, y ya fue cuando empecé a personalizar todo eso. Pero realmente yo sí, o sea, les doy una recomendación, es sí capacitarse ante los costos, porque nada más, o sea, no sabemos si tenemos que pagar renta, luz, agua, y pues cada tratamiento lleva un costo, entonces sí es muy importante saber. Sí, luego como que ni siquiera uno toma en cuenta cuando invertí tanto de luz en este cliente, o tanto de gas, o tanto de, ¿sabes? Y creo que eso es muy importante. Fíjate, no, yo pensé que ya no estudiabas. ¿Qué estudias? Estoy estudiando nutrición, que va también muy de la mano con... O sea, ingeniería bioquímica, luego cosmetología. De todo un poquito. Eres la verdadera Barbie. Sí, que va muy de la mano, y la verdad ahora que he estado estudiando nutrición lo relaciono demasiado con la carrera. Pues sí, porque a fin de cuentas es cuidado de la salud, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿y en qué momento sientes que despegó tu negocio? O sea, hubo un punto de inflexión, creo que se dice, en el que dijiste, wow, ya... Sí, creo que viene a raíz de que me cambié de sucursal. La primera sucursal que tenía era más chiquita, entonces solo tenía una cabina y estaba en una ubicación que no me favorecía tanto, creo yo. Y ahora que me cambié para el norte, sí he notado el cambio en el flujo de gente. Ahora tengo 2 cabinas, ya tengo una recepción. Me gusta mucho la nueva zona, entonces creo que a partir de ahí he visto los cambios en los que ya tengo citas diario, la agenda pues ya está llena, y sobre todo que son clientas que ya han ido. No es tanto como que sean clientas nuevas todo el tiempo, sino que pues son clientas que van cada mes y que ahí están, o sea... Además como que hay más gente desquacerada en el... Sí, la verdad es que... Eso te ayudó bastante. Y se cuidan más del arte. Que se cuiden no lo sé, pero no tienen mucho que hacer. Es más tiempo libre. Si pudieras volver al tiempo, regresar en una máquina del tiempo, y te encontraras con la Daniela que empezó, o sea, que estaba empezando, ya sea cuando eras recepcionista o cuando tenías la idea de tener tu propio lugar, cuando no entendías nada de los gringos en Cancún, ¿qué recomendaciones le darías? Yo creo que el no tener miedo a equivocarse, porque yo me acuerdo mucho cuando empezaba en capacitaciones en otros spas, que por ejemplo mi miedo más grande era hacer faciales. Yo lo odiaba porque yo decía, y si me pregunta algo que no sé, o si le hace una reacción, o si la pellizco de más. Entonces cada que me agendaban un facial cuando yo trabajaba en otros spas sufría demasiado, y ahora lo veo como una área de oportunidad, porque realmente el haberme equivocado tanto y haberme puesto en situaciones incómodas, que me preguntaran cosas que yo no sabía, eso me hizo a mí como fomentarme a estudiar más, a pues practicar más. Si lo que me daba miedo era que me preguntaran cosas que no sabía, pues ni modo, me tenía que poner a estudiar y ya cuando me preguntaran ya saber lo que estaba haciendo. Entonces el perderle el miedo a equivocarme. Y obvio, usarlo como algo bueno, porque si solamente le pierdes el miedo y no haces nada, pues no vas a progresar. Sí, como canalizarlo, digamos, o sea, trabajar con ese miedo y decir, bueno, pues lo hago con miedo. Pues. Sí, ajá, y me va a ayudar para mejorar y ya no tenerle miedo a eso.
Sí. No, es que sí eres una muchacha muy aventada, ¿verdad? Yo no lo hubiera logrado, la verdad. Desde chiquita con los adolescentes, sí, ahí me aventé. Desde ahí yo no hubiera podido. Sí. Oye, Dani, también, bueno, ya para cerrar esta entrevista, se fue muy rápido, pero ya para cerrar esta entrevista, a todos nuestros invitados les preguntamos, ¿de dónde crees tú que viene el éxito personal? O sea, sé que el éxito es relativo y que cada quien lo mide, pero tú, para Daniela Roca, ¿de dónde viene el éxito personal? Aún no puedo decir que tengo mi éxito personal al 100%, pero creo que estoy trabajando mucho para llegar a él y en mi opinión sería el hacer lo que amas. O sea, primero conocer qué es lo que te gusta, qué es lo que realmente te apasiona y al saber qué es eso, hacerlo y no hacerlo tanto en base a cuánto dinero me va a dejar, a si me es redituable. Obviamente es muy importante el área del dinero, pero si estamos hablando más de un éxito personal, yo me voy a hacer lo que amas, porque el realmente ir a trabajar y decir, ay, tengo que ir a trabajar, es una diferencia muy grande. Entonces, para mí el saber qué es lo que te gusta y poder hacerlo y tener la suerte de hacerlo y trabajar por ello es para mí un éxito personal. Sí, tienes razón, porque luego a veces me imagino, o sea, digo, yo no he emprendido nada así como tal, pero sí me imagino como este día a día de que pues a fin de cuentas es monotonía, ¿no? Y si no te gusta lo que haces y tú eres el jefe, como que ni a quién le echas la culpa, ¿sabes? Sí, ya no hay a quien pasarle la pelotita. Vale, Dani, pues sí, nos vamos aquí diciéndote que eres una persona muy aventada. Ay, muchas gracias. Esperemos que sigan mucho los éxitos. Gracias. Y pues no sé si quieras como decir a la cámara tus redes sociales, cómo te podemos encontrar, hacer cita. Sí, claro, estamos en Instagram como Vera-Spa-Ax y en Facebook como Vera Spa. Y pues se puede hacer citas ya sea en cualquiera de las redes sociales y pues ahí vamos a estar al pendiente. Muy bien, Dani, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias por invitarme, la verdad es que me voy muy contenta. Qué bueno. Y menos nerviosa. Qué bueno, ya superó un reto más. Sí, ahí vamos. Y pues bueno, se acabó este programa. Los esperamos a la próxima en Emprendiéndote, un podcast con Blackstone Magazine. Hasta luego.